La PCR es una técnica de replicación dirigida in vitro. A partir de una muestra compleja y poco abundante, permite obtener grandes cantidades de un fragmento de DNA específico y longitud definida. Los principios y las condiciones experimentales son muy simples. Esto es para llevar a cabo una serie de reacciones de replicación de una plantilla de DNA de doble hebra. Cada reacción utiliza dos cebadores de oligonucleótidos, cuyos los extremos 3' apuntan uno hacia el otro. Los cebadores definen, limitando la secuencia a amplificar. Antes de la reacción, todos los actores de PCR son introducidos en el mismo tubo. Estos son el DNA a amplificar, los oligonucleótidos o cebadores específicos para el segmento de DNA deseado, el DNA polimerasa y la mezcla de los 4 desoxirribonucleótidos constitutivos del DNA. Todos son añadidos en un gran exceso en relación con el DNA. Una PCR se lleva a cabo en un tubo pequeño colocado en un dispositivo programable llamado un termociclador. El termociclador coloca el tubo a las temperaturas deseadas durante la duración programada, y empieza haciendo ciclos. Un ciclo reproduce 3 temperaturas diferentes para diferentes duraciones. La duración de un ciclo es del orden de 1 minuto. Cada ciclo es una sucesión de 3 etapas: desnaturalización, hibridación y polimerización. La desnaturalización del DNA se lleva a cabo a una temperatura de 94 grados Celsius. Los enlaces débiles que aseguraban la cohesión de la doble hélice de DNA se rompen para dar 2 cadenas simples de DNA. La hibridación del DNA se lleva a cabo a una temperatura de 54 grados Celsius. La hibridación de los cebadores sobre el DNA es basada sobre el principio de apareamiento de bases complementarias. Las secuencias de los cebadores de oligonucleótidos son seleccionadas para formar los límites de la secuencia de DNA a amplificar. Los cebadores hibridados al DNA son utilizados como punto de inicio para la polimerización de la cadena de DNA complementaria de la plantilla de DNA. La polimerización se lleva a cabo por adición sucesiva de desoxirribonucleótidos presentes en la mezcla en un gran exceso. Cada base añadida es complementaria a la base correspondiente de la cadena molde. La polimerización no se detiene cuando la copia es de la longitud deseada. La copia del DNA original, por tanto, genera copias más largos si lo deseas. Las DNA polimerasas son enzimas que sintetizan el DNA del extremo 5' a la 3'. Las polimerasas utilizadas en la PCR son extraídas de las bacterias que viven naturalmente en las temperaturas altas. Estas polimerasas no se desnaturalizan por la calor. Dichos microorganismos, generalmente arqueas, son Thermus aquaticus, Polymerasa TAC, Pyrococcus furiosus PFU, Thermococcus litoralis, BENT, y Thermus thermophilus TTH. Generalmente se emplean mezclas de polimerasas muy procesivas TAC con otras capaces de hacer corrección de errores PFU, BENT. Después del primer ciclo de PCR,
Tenemos dos tipos de moléculas de DNA parcialmente de doble cadena recién sintetizados, pero ninguna de las hebras de DNA se corresponde con el tamaño esperado. Un nuevo ciclo de PCR puede comenzar después de 2 ciclos de PCR. No todavía tenemos el fragmento de DNA de doble cadena que se busca. Era solo a la tercera ciclo que vamos a conseguirlo. Las largas hebras continúan su acumulación de manera lineal porque se producen solo a partir de la extensión de los cebadores de DNA inicial. Ahora bien, la cantidad de DNA inicial es fijada inicialmente y no cambia. Por lo contrario, las hebras cortas aparecieron al final del tercer ciclo se acumulan exponencialmente debido a que cada hebra recién formada sirve como una plantilla en el siguiente ciclo. El DNA corto será en gran mayoría al fin de la PCR.